Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Aquí presto a llevarle una entrega más interesante. Hoy tenemos un plato fuerte donde ustedes van a deleitarse con el manjar de informaciones que nos trae nuestro invitado Pedro Jiménez, comunicador y también miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a tratar varios temas conjuntamente con nuestro acompañante Rafael Osorio y también Samuel Pereira. Mira cómo se puso contento. Ya tú estás de ese lado. Olía dinero. Ya te pusiste contento. Miren, nosotros de entrada, para ponerle un poquito de sazón a este programa introduciendo, vamos a pedirle a solicitar al señor director que nos ponga este video, porque esto va a dar agua de beber por unas cuantas semanas o meses. Adelante, señor director. Y evidentemente, el Partido de la Liberación Dominicana, después de ese triunfo histórico de nuestro presidente Danilo Medina en el año 2016, comenzó a tomar una serie de decisiones desacertadas que nos han traído a este 10%. Mira, el lunes antepasado, el comité político del partido tomó la decisión de convocar al Congreso. Pero yo califiqué esa decisión que tomó el comité político como un Congreso express. Es decir, era un Congreso que lo íbamos a hacer en 45 o 60 días. Entonces, evidentemente, una gran mayoría de compañeros y compañeras comenzaron a expresar su oposición a que realizáramos un Congreso a la carrera. Es decir, un mismo hecho, la derrota electoral, la debacle electoral, produce reacciones diferentes. Algunos entendieron que lo que había que hacer era un Congreso a la carrera. Otros entendimos que no, que había que detenerse y hacer esa evaluación, hacer ese diagnóstico. En el año 2021, nosotros celebramos el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina y se hizo una evaluación. Se le preguntó a la base del partido, los comités intermedios se reunieron, se le hizo varias preguntas y ellos contestaron. Y dentro de las respuestas que dio la base del partido como causa de la derrota del año siguiente, resaltaron varias. Ajá. Entre ellas, la división del 19, hubo una coincidencia mayoritaria de que esa división nos sacó del poder. Y también, evidentemente, la percepción de corrupción. ¿Qué pasó con esa evaluación? Que no puede pasar ahora. Esa evaluación la guardamos. Esa evaluación nadie la conoció en el PLD. Yo la conozco porque alguien de la comisión organizadora me dio la información. Si queremos que el Partido de la Liberación Dominicana continúe siendo un instrumento viable para luchar por causas sociales en la República Dominicana. Nosotros estamos ante una situación muy difícil. Es decir, lo que nos está pasando no es un juego de niños. No es para despacharse con simplicidades. Estamos ante una situación compleja que tenemos que abordar con responsabilidad. Y eso yo pienso que ayer dimos una buena señal, porque lo que se pretendía era hacer algo a la carrera. Y una mayoría del comité central se expresó. Nosotros mismos, un grupo de compañeros y compañeras, no sé si lo viste en los periódicos, sí, en las redes, hicimos un documento diciendo no, esto no puede ser de esta manera. Claro. Y todo eso fue escuchado, tanto por la dirección del partido como por los compañeros que están al frente de la comisión organizadora. Y ayer no se acordó un Congreso express, se acordó un Congreso con toda la de la ley. Fíjate, como no hicimos nada en el año 21, bajamos de 37 a 10. Si ahora no hacemos nada... No hicieron nada. Absolutamente. ¿Cómo va? Entonces hizo una mala gestión la dirección del partido. Ahora de 10, si no hacemos lo que tenemos que hacer, de 10, vamos a bajar de 5, dejaremos de ser un partido mayoritario. No hicimos oposición, absolutamente. El PLD no hizo oposición, ¿sabes por qué? Jacqueline y amigos televidentes. Porque al PLD se le fue el tiempo del 20, del 21
al 24, se le fue el tiempo con el tema de los sometimientos. Que hay un sometimiento por esto, que hay un sometimiento por lo otro, que hay una investigación por aquello, que hay una investigación por acá, otra por allí. Entonces, el PLD se consumió en eso y descuidó hacer oposición. Ahora, de cara al año 28, que evidentemente habrá un proceso electoral de nuevo, ¿qué va a hacer el PLD en estos 4 años? ¿Va a seguir el PLD pendiente del que está preso, de que mañana voy yo, o va Juan, o va Juana, de que fulanito no lo condenen? ¿Va el PLD a seguir en eso? Porque si el PLD sigue en eso, es para menos 5 que vamos. Este partido tiene que dejar que todo el que tenga un tema pendiente con la justicia se desempeñe con sus abogados. Y el partido asumir su rol y su reconexión social. Solamente así, una parte de la sociedad pudiera decir, el PLD está cambiando y está siendo autocrítico. Miren, este corte lo pusimos porque aquí se expresan una serie de criterios que de alguna manera no son lo que plantea necesariamente Amaranta Tabaré, sino que hay un sector dentro del PLD que está propugnando porque se evalúe. Ahora, hay una realidad. Con la situación que está atravesando el PLD y las decisiones que tiene que tomar para corregir una serie de situaciones que se vienen dando, tienen el problema de Danilo Medina, que es contigo porque me mata o sin ti porque yo me muero. Si evalúan, van a tener que llegar a la conclusión que el responsable de lo que ha pasado, esta debacle que ha pasado en el PLD, es Danilo Medina. Pero los sectores que están más cerca de Danilo Medina no quieren evaluación. Por eso ese Congreso exprés para no evaluar. Ahora, ese grupo, encabezado por un grupo dirigente de la dirección del comité político, quieren evaluar porque saben que los cañones se van a dirigir hacia el verdadero responsable de la debacle de ese partido, que es Danilo Medina. Vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso en este partido. Lo cierto es que ahí va a haber mucha tela por donde cortar. Nosotros te damos la bienvenida, hermano mío. Gracias, jóvenes. Un placer que estés por aquí. El placer es mío, Rafael, Samuel, Morrobel, amigos, colegas. Conversar con ustedes. Yo digo que cuando uno está con amigos no va a entrevistas, sino que va a un conversatorio. Eso es lo que vamos a hacer. Ver diferentes enfoques de temas que ocupan tanto a la comunidad dominicana aquí en el exterior como a la que pasamos el día a día en el territorio dominicano. Aquí estamos, a sus órdenes. De entrada, ¿cómo tú evalúas los resultados de estas pasadas elecciones y cómo tú ves el posicionamiento de Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo a que tú perteneces? Bueno, un proceso que todos habíamos ya previsto, que el partido de gobierno tenía entre ceja y ceja, tenía como objetivo principal barrer y hacer desaparecer a la oposición al costo que sea. Y cuando hablo de costo, incluyo al económico. Todavía pasarán años y la República Dominicana no sabrá cuánto le costó al Partido Revolucionario Moderno la cantidad de diputados y senadores que tienen y cuánto le costó la reelección presidencial, que a pesar de esa altísima inversión donde se puso al servicio de esos candidatos todo el erario, no lograron pasar la meta del 60%. No lograron hacer que la gente se motivara por esa campaña, por esas candidaturas y fuera a votar. Ellos sacaron un 57% del 52% que acudió a votar. No fue una victoria como por ejemplo en el año 2016 cuando Danilo Medina ganó con un 62%, con más de un 70% de personas que acudieron a votar. Lo que significa que el partido de gobierno hay un 48% que no le interesa nada de lo que ellos han hecho y no se identifica con lo que ellos han hecho. La Fuerza del Pueblo, un partido joven, muy joven, el más joven del sistema, cuando hablamos de los partidos políticos de verdad, pasa con una votación exponencial. Cuando en febrero muchos estaban con la cabeza hacia abajo, yo decía, es que nosotros lo que tenemos que estar celebrando como partido político, donde construir figuras para tú presentársela al electorado en lo municipal, que es un tema muy complejo,
porque es un tema territorial y tú tienes que crear un líder en cada territorio y eso se construye con el tiempo. No se va de la noche a la mañana, eso tú lo construyes rápido cuando tú estás en el gobierno y tú tienes muchas obras que hacer, mucho presupuesto que invertir y tienes una presencia permanente. Pero cuando tú estás en la oposición, que está vendiendo un liderazgo, está vendiendo una posibilidad de gobernanza, no es tan fácil. Entonces nosotros sacamos 420,000 votos más que lo que sacamos en el 2020. En vez de llorar, era motivo para reír, para ocuparnos y hacer lo que hicimos en mayo. Porque si bien es cierto que no alcanzamos el objetivo de llevar al doctor Leonel Fernández a la presidencia, pero quedamos en el segundo lugar y pasamos de un partido de un 5%, en 4 años lo convertimos en un partido de un 30%, con un líder consolidado que sacó 1.200.000 votos, con una cantera bastante importante de candidatos a diputados, a senadores, que marcó la gente su rostro y que le interesaba que fueran a pertenecer a ese conglomerado que se llama Congreso Nacional. La Fuerza del Pueblo se consolida, tanto ella como su líder, el doctor Leonel Fernández, en el partido principal de la oposición. Y si nosotros, como miembros de la dirección central, como miembros de una dirección media, de una dirección de base, nos conectamos con lo que el pueblo dominicano necesita, nosotros somos gobierno en el 2028. Ahora bien, tenemos que ir a un congreso donde comencemos a barrer hacia adentro. Y a corregir. Por eso te digo, a barrer hacia adentro, no a buscar culpables, pero sí a buscar soluciones, porque quizás en vez de un 30 nosotros pudimos llegar a un 38. Pero pequeños y grandes errores, manejos administrativos en la misma campaña, no permitieron que eso se materializara. Ahora, en sentido macro, en sentido general, creo que todos los que pertenecemos a la Fuerza del Pueblo, los que somos dirigentes de esta organización, tenemos que sentirnos con la satisfacción del deber cumplido. Pedro. Los números están ahí. Pero fue un placer tenerte. Gracias. En este caso puedo decir coterráneo, ¿verdad? Coterráneo, sí. Mira, Pedro, ¿qué me preocupa de la partidocracia dominicana? Que ciertamente Fuerza del Pueblo va a ser la segunda fuerza política en República Dominicana. Y ciertamente el liderazgo del presidente Fernández se crece frente a esta coyuntura. Ahora bien, a mí me parece que las motivaciones del no militante, del no comprometido con una propuesta política determinada, esa persona que es pendular y que se mueve de partido en partido en función de sus intereses personales, hasta dónde la falta de ideología, la falta de compromiso con una propuesta de nación puede hacer que eso que tú planteas en perspectiva, en función de lo que puede ser la Fuerza del Pueblo de aquí a 4 años, no sea más que una ilusión, producto de que ustedes tampoco, como partido político, han estado trabajando en la consolidación ideológica de su militancia, sino que han estado trabajando a el famoso partido, bueno, en sociología le llaman partido cartel, el partido que es abierto, entra y sale el que quiere, pero no hay un compromiso a largo plazo en función del país, sino en función de sus propios intereses. Yo creo que es difícil ya pensar en el partido de Cuadro nuevamente. La misma dinámica de la política dominicana, el estilo y lo que se manifestó en las pasadas elecciones, tú le vas a hablar mucho de ideales, de compromiso hacia afuera, no te escuchan. Hablando de la realidad política, yo creo que bien que la Fuerza del Pueblo le correspondió formarse y a la vez ir formando candidatos. No es tan fácil. Cuando el PLD nace, hubo tiempo para el círculo de estudio, hubo tiempo para la formación de sus dirigentes, hubo tiempo para ver qué quería, qué pensaba la sociedad, y había una visión, que en este caso la había. Leonel Fernández tiene una visión de lo que quiere para la República Dominicana y lo ha planteado. Y la mayoría de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo nos motiva estar en esa organización, la mística, el deseo de servir, el deseo de participar, de que esos cambios que necesita la sociedad dominicana, cuando pasen los años, nuestros hijos, nuestros nietos nos recuerden como que nosotros pudimos aportar para esa transformación. Ahora bien, nosotros vamos a 4 años, donde somos la principal fuerza política de la oposición dominicana y tenemos que jugar en 3 direcciones. Lo primero es someternos a un congreso interno, un congreso donde
todas las autoridades, todas, vayan a una elección, vayan a legitimarse ante el electorado interno de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Ni la membresía mía de la dirección central, ni la de Morrobel, ninguna fueron fruto de una escogencia en un universo electoral a lo interno del partido. Así es. Lo que produjo que gente con mucho mérito y otra con menos mérito y otra quizás sin nada de mérito pertenezcan al mismo órgano que está Morrobel, que tiene toda su vida gravitando en la actividad política y tiene una formación académica, política, profesional, pero sobre todo ética. Tiene ética y tiene un compromiso social, que es lo que hemos perdido en los partidos políticos. Yo le decía al presidente Fernández, presidente, estoy satisfecho con lo que logramos, pero creo que siempre se puede lograr algo más. Ahora el gran compromiso de nosotros es revisarnos como organización, no tener una mega estructura de 1.500 miembros de la dirección central y cuando nos reunimos te limitan la participación de un turno a 2 minutos y a 10 participaciones. Si es que habla, si no, Eso aprobado. no sirve. Eso no sirve. Tú vas a un cenáculo donde el gran líder dice una cosa y tú tienes todo que decir que sí. No, yo no apuesto a eso. Yo apuesto que todo debe ser proporcional. Vámonos a una dirección central, 700, 800 miembros, donde nosotros podamos tener una función, cada miembro que sea escogido, cada miembro. Y que, Pedro, a usted le toca irse a la región central del Cibao a formar el partido, a ilustrar el partido, a construir, a conversar con la sociedad. ¿Qué quiere la sociedad de la Fuerza del Pueblo? Entonces, cuando tú haces ese levantamiento, lo lleva al seno de la mesa de discusión, nosotros tendremos, con lo que traiga Morrobel de Nueva York, con lo que traiga aquel de San Pedro, herramientas para decir, bueno, es que el partido hay que dirigirlo por ahí, porque esto es lo que demanda la sociedad. El partido, y con esto concluyo esta parte, no puede estar sus iniciativas, su mística, su visión distante a lo que demanda el siglo XXI y lo que demanda la sociedad. Pedro, No Osorio te va a hacer una pregunta para que la responda después que regresemos del Con corte. gusto. Mire, realmente no vamos a contestar ni vamos a evaluar el video de Amarante Baré. Pero sí es preocupante lo que Pedro señala, de que los partidos no trabajan con su base. Y ojalá todos los partidos puedan trabajar con su base, porque la imposición de candidatos a X posiciones es lo que ha hecho que las organizaciones se divorcien de la base social. Lo que atraviesa el PLD hoy es fruto de que ellos perdieron el contacto con la base social. Y en ese camino puede andar la Fuerza del Pueblo si no se somete a un Congreso a revisar su política interna y su desarrollo. Porque señalaste a Morrobel, lo que pasó con Morrobel y con los otros candidatos es lamentable. Claro. Y eso es lo que ha ido destruyendo el sistema de partido en República Dominicana. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos en breve. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Osorio dejó en el tintero una pregunta. Debe reformularla. Una inquietud. Debe ahora reformularla y pasar la pregunta. O una posición. Una inquietud Una posición. de los partidos políticos. Y voy a hablar de todo. No se están enfocando en las bases de los partidos. Los partidos políticos están señalando por dedo. Y eso, pues, lo que ha ido es socavando la base de los partidos. Y hoy lo que atraviesa el PLD, mañana lo va a atravesar el PRM y lo va a atravesar la Fuerza del Pueblo. Mira, por ejemplo, yo puedo hablar por la Fuerza del Pueblo, que es a la cual pertenezco y conozco sus realidades. Para nosotros no era fácil someternos a un proceso interno de primarias, ni abierta ni cerrada. Primero, el costo económico. Segundo, no teníamos todavía las estructuras para hacer eso. Es verdad. Porque era un partido demasiado joven que se fue construyendo sobre la marcha y a la vez fuimos construyendo candidaturas, perfiles que pudieran dar. ¿Qué hicimos? Bueno, vámonos con las encuestas. Las encuestas permitían
que gente del partido, de la misma sociedad que quisieran participar, pues iban y se sometían a ese mismo electorado que ellos se iban a presentar. Yo recuerdo cuando se me propuso que fuera candidato, para mí era fácil, o para el partido era fácil reservarme una candidatura. Bueno, Pedro es una figura, y no, es que al partido no le conviene eso, al partido le conviene que Pedro vaya y se mete en Cristo Rey, se mete en La Puya, se mete en cada callejón de esa demarcación 2, que comience a enumerar los problemas que tiene la demarcación, hacerlo visible ante la sociedad, a presentar propuestas y a movilizar el partido. A dinamizar la organización, porque donde se mueva Pedro con un vehículo con rótulo, donde se mueva fulano, donde se mueva A o se mueva C, va con una bandera, va con una gorra, está la fuerza del pueblo. Y cada reunión multiplica. Hay un discurso de por qué, no solamente por qué Pedro quería ser diputado, no, por qué la fuerza del pueblo nosotros entendíamos que debió ser el gobierno del 2024. ¿Por qué el partido sometió a los candidatos al proceso de encuesta? No por lo que te no acabo de había explicar. otro mecanismo. Por lo que te acabo de explicar. Porque si nos hubiésemos ido a una primaria abierta o cerrada, había que buscar un dinero que no lo teníamos. Pero tampoco teníamos los actores para someterlo. Pero te digo algo, aquí no se hizo plenaria, no se hizo un proceso interno, no se hizo encuesta. ¿Sabes qué se hizo aquí? Se señaló. No, aquí lo que se hizo fue una consulta para ser validada. Aquí nadie salió y el proceso que utilizaron fue un mecanismo por WhatsApp donde los que participaron y tenían dinero sabían que ahí había una vulnerabilidad y vulneraron el proceso de tal manera que lo torcieron a voluntades beneficiosas para ellos. Entonces mira el resultado. Ahí está el resultado. Tú siempre tienes que ver el resultado. Pero Pedro, para saber si la decisión que tomaste fue la correcta. Pedro, hay una realidad luego de pasado el proceso. Indudablemente que la debacle, porque yo siempre entendí que había posibilidad de evitar que Luis Abinader se fuera en primera vuelta, pero había que contar con un trabajo de dos organizaciones que son importantes, PLD, Fuerza del Pueblo. Ahora, la Fuerza del Pueblo cumplió su cometido. Hizo su trabajo. Claro. Ahora, la debacle del PLD fue lo que permitió que se fuera Luis la primera vuelta, porque si Abel saca un 16, un 17, un 18, ahí podía haber posibilidad de que se impidiera que ganara en la primera vuelta. Ahora, luego de ese proceso, indudablemente que viene lo que es la retaliación, lo que es el resentimiento, o tal vez sentirse incómodo por lo sucedido y dicen que piden cabeza de Danilo Medina, piden cabeza de Leonel, pero yo digo, con ese desorden que pasó en el PLD, se podría decir Danilo fue culpable. Ahora, ¿de qué es culpable Leonel Fernández que no fuera de éxito? ¿Por qué pedir la cabeza del que logra éxito? No, siempre van a venir 2 o 3 desaprensivos a pedir que le lleven la cabeza y que lo pongan en la guillotina a quien dirigió. En el caso del PLD, el PLD tiene su historia, el PLD tiene sus razones, el PLD tiene sus decisiones que en un momento oportuno no fueron las mejores. La debacle del PLD inicia y yo lo converso siempre con mi esposa María, que aprovecho para saludarla, que está aquí conmigo en la ciudad de Nueva York. En esa escogencia en octubre del 6 de octubre del año 2019, cuando yo vi que eso se frizó a las 5 de la tarde y ningún candidato subió un voto. Leonel estaba arriba. Después eso se cayó, yo dije, este partido se jodió aquí. Y a las 12 de la noche votando todavía. Y a las 2 de la mañana cédula votando sola. Y la imposición misma de ese candidato, ya tú no tenías más nada que buscar. Comenzaba el camino para su entierro. Pero ellos entendían que estaban bien. Yo no soy quien para ir a decirle a los que fueron muy exitosos lo que estaba mal. Si tú se lo decías, te excluían, te echaban a un lado. ¿Qué yo dije? No, pues yo me voy. Pero en ese momento tú estabas con Domingo Contreras. No, es que lo de Domingo Contreras, yo no, fue coyuntural. El único líder que yo tuve dentro del PLD, y lo digo siempre, se llama José Tomás Pérez. Es el único tipo que yo le tengo la gratitud de lo que yo Entonces, puedo tú ser. llegas donde Domingo por una coyuntura política. Yo llego a ayudar a Domingo Contreras. Ninguna coyuntura. Domingo necesitaba a alguien que lo ayudara. Yo estaba en el PLD. Domingo para mí es un excelente profesional de la municipalidad. Para mí quizá el mejor. Yo entendía que Domingo debió ser el alcalde del año 2020. Y fui, le puse mi talento en materia de comunicación. No me involucré mucho en la parte política, aunque era del petit comité.
donde se tomaban algunas decisiones, pero lo mío era la dirección en la parte de comunicación de esa campaña. Hicimos el trabajo que había que hacer. Pero yo creí en eso y volví a apoyar a Domingo ahora en la alianza. Ahora lo apoyé porque teníamos una alianza y nosotros teníamos que cumplir con él. Yo era candidato a diputado, podía y le sumé muchos votos con mi estructura, se la puse a su servicio. Pero yo nunca he sido del grupo de Domingo Contreras. Yo a Domingo le debo nada más que el favor de la amistad. Ahora, si tú me preguntas en el PLD, yo llego de la mano de José Tomás y me formé con él. Y se lo digo a Leonel y se lo digo a Danilo, ese soy yo. Yo no llego donde Domingo Contreras a buscar nada, yo le llevé mucho a él. Mira, quiero acotar dos detalles. Amin Abel Hasbún decía, en un documento interno del MPD, a propósito de lo que pasa en el PLD y de la perspectiva de lo que puede pasar en otros partidos que no cambien la práctica, que cuando la táctica falla, el partido se divide. Y decirte que hoy es día histórico, ¿eh? ¿Eh? Día histórico. No, voy para allá. Entonces, Amin Abel Hasbún decía, cuando la táctica falla, el partido se divide. Y eso es obvio lo que pasa ahora. Vamos a hablar del día de hoy. La imposición. Ayer, Pedro, celebramos el 65 aniversario, la recordación de la llegada del movimiento el 14 de junio de 1959. Bueno, no fue el 14 que llegó. Los compañeros de los insurrectos llegaron el 14 de junio. Lo del nombre fue posterior. Mi pregunta es, en términos porque tenemos presión con el tiempo, en términos muy sintéticos, lo que es hoy la fuerza del pueblo es la herencia por fuerza de gravedad de lo que fue el 14, de lo que fue Línea Roja, que se convirtió en PTD, y eso convertido en PTD se transforma en el 20 en Fuerza del Pueblo. Mira, ahí es un poco complejo. No, pero déjame terminarte la idea, para que un poco entiendas el contexto. Cuando ustedes como Fuerza del Pueblo se integran al PTD y le cambian el nombre, se quedan con el himno del PTD, que es el himno del 14 de junio, y con algunas de las formalidades que el PTD manejaba. Mi pregunta es... Fue una especie de fusión. Claro. Y tú tienes que coger lo bueno de aquí y lo bueno de aquí. Correcto. Mi pregunta es, hoy, que la Fuerza del Pueblo se ha ido convirtiendo de alguna manera en una fuerza política conservadora. ¿No ves tú una contradicción entre los postulados políticos que plantea la Fuerza del Pueblo hoy con el himno que representa el 14 de junio en ese partido? Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que todos los partidos políticos que hoy gravitan en la República Dominicana le deben mucho a esos movimientos, a esos hombres y mujeres que arriesgaron su vida por nuestra libertad y por abrirle el camino a la democracia que hoy vivimos, todos. Lo de la Fuerza del Pueblo y el PTD fue una alianza coyuntural. El PTD venía ya con situaciones, no crecía, se mantenía estático, no tenía posibilidad de como seguir avanzando. Inteligentemente se presenta la coyuntura, tú tienes un expresidente de 3 periodos, un líder que acaba de sacar en una convención interna más de 1 millón de votos, era una gran oportunidad para el PTD. Y conociendo ellos el historial de cumplimiento del presidente Fernández en los acuerdos que hace, ellos... Y que trabajaron en el gobierno de Leonel también. Correcto, a través de González Espinosa, recuerda, que fueron aliados... Y del mismo Peñita. Correcto, fueron aliados del doctor Fernández. Había un vínculo de amistad, de trabajo político, social y gubernamental. Díaz Jaques también tenía una relación muy estrecha con él. Correcto, entonces... Díaz Jaques. Sí. Se da esa amistad, se da esa correlación y la Fuerza del Pueblo, para poder presentar a Leonel Fernández, tenía que tener un partido ya reconocido. No podía hacerlo como Fuerza del Pueblo porque no había tiempo para lograr ese proceso de reconocimiento. Entonces, se da esa alianza que desde mi punto de vista fue beneficiosa para las dos organizaciones. Se llegan a acuerdos, bueno, nosotros vamos a desaparecer como PTD, pero vamos a dejar el himno, porque el himno recuerda esa gesta histórica, esa lucha valiente por la democracia. Y Leonel no tiene ningún problema con eso, porque Leonel también simpatizaba con esa apertura hacia la democracia que se logró. Y hemos hecho una familiaridad, una alianza muy estratégica, de mucho respeto entre los que eran miembros del PTD, los que llegamos con Leonel, que éramos del PLD, y hemos logrado esa gran fuerza del pueblo que tenemos hoy. De Leonel no se puede ver otra cosa. Exacto. Responsabilidad en cumplir lo que establece, porque no es persona que está ofreciendo. Los candidatos hoy se sientan contigo y van a tu alcoba y te ofrecen todo. A 10 gente le ofrecen la misma posición. Y después tiene el problema
para ¿Cómo cumplir. tú visualizas, Pedro, los movimientos llamados de izquierda o los progresistas Cuidado. en República Dominicana? Porque no van aliados nunca. ¿Cómo tú visualizas ese movimiento de izquierda que le dio origen al PTD y que hoy se convierte en Fuerza del Pueblo? ¿Cómo tú...? Lo que pasa es que los tiempos van cambiando, las realidades de los países van cambiando. La izquierda hoy no tiene La razón izquierda de ser murió. en República Dominicana. Bueno, como una visión estructural política para alcanzar el poder y hacer la transformación de la sociedad, sí. Todavía queda un sentimiento Claro. de gente que gravitó que tú tienes que respetarlo. Ahora, como una visión política para tú producir transformaciones, eso murió. Murió. No tiene razón de ser. No es posible, Pedro, no. No tiene razón de ser. Sí, Pedro, porque existe, no un tiene. existe un proyecto de poder por un tipo y existe una propuesta de poder de otro De tipo. otro- claro. Que esta Está propuesta bien. de poder esté No muy puede bien. descartar. Si no ha calado en 50 años, ¿tú crees que va a calar de hoy a mañana? No, no, Porque tenemos que partir pero no de la puede, realidad. no Yo puede coincido descartarlo. contigo Filosóficamente, sí. En la realidad, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. pero ¿quién lo va a trabajar? No, Bueno. Si ya los conceptos de idea de izquierda prácticamente se han atomizado o han desaparecido. Al único que le queda algo de eso es a nuestro amigo Narciso Isaconde y no tiene fuerza. Eso es un sentimiento que prevalece, Claro. subyace en la mente de la gente. Pero te voy a decir una cosa. A ti te ponen canciones de Camilo Sesto, que fue cuando yo me casé. Y lo primero que yo recuerdo, la remembranza, es que me gusta esa canción porque con ella yo enamoré de la esposa mía. Exacto. Pero eso se queda ahí. Una ilusión La óptica. realidad es que cada día lo que se va visualizando en el mundo es que hay 2 o 3 empresas en el mundo que actúan y deciden por ti. Pero es que Ya, oye, irse a la loma, No tiene sentido. a una revolución, a bajar con No, un no, séquito las armado. condiciones no Ya- están ya dadas eso- para ya eso las desapareció. condiciones en este momento Luchamos no por están libertades. dadas Y si tenemos la libertad de para poder ir luchar. a la loma. Pero ante el descalabro del sistema de partido político dominicano, No es que no se ha descalabrado todavía. Oye. Eso es lo que quería el gobierno, pero no lo No, lo que hay que recuperar, Osorio, lo que hay que Osorio, eso era lo que recuperar, quería, lo que hay que pero no lo recuperar lograron. de la política es la parte moral Exacto. y la ética. La mística, Esos- la mística. Y esa mística, esos mística. partidos, esa pero es que esa si, mentalidad. si los partidos políticos no trabajan con su militancia, no forman dirigentes, tienden a desaparecer. Indudablemente mira, que se va indudablemente. corroyendo Miren, el señores, yo sistema. pienso que Y los ciclos se van Claro. cerrando. Yo pienso que lo que plantea Pedro, y Pedro es bastante joven respecto a nosotros tres, yo lo tomo en cuenta él es de mi edad. más más que como una descalificación de la izquierda. No, no la descalifico, no. Yo más que como una descalificación, Jamás. que no lo veo así, lo veo como una valoración de gente que llegó después de nosotros a política que tenemos que tomar en cuenta. Exacto. Sin embargo, el hecho de que exista capital implica que existe trabajo. Trabajo. Y si existe trabajo, existe explotación. Ese es el fondo del marxismo. Sí. Si hay capital, hay trabajo. Y si hay trabajo, hay explotación. Por lo tanto, la lucha entre los derechos del trabajador y la necesidad del capital de sacarte el mayor beneficio posible a como dé el tema lugar, de la rentabilidad. esa realidad no cambia porque no hayan partidos de izquierda. Entonces, el asunto aquí yo pienso que Pero te buscan la zona franca para que dé trabajo y los gobiernos le ponen exenciones de Exenciones. impuestos. Para que nada más para que explote gente, te buscan Exacto. y la gente lo celebra. Y tú aplaudes. Sin embargo, y el gobierno lo vende como un logro. Y termino con esto. El punto está en que, ¿qué perdimos nosotros como izquierda? Perdimos la guerra de propaganda. Tú, tal vez Pedro, no pasó por No pasé, por los no viví círculos, esos procesos. pero tú que vienes de los círculos de estudio sabes perfectamente bien que en una guerra la propaganda es más importante que el fuego cruzado. La propaganda es más importante que el fuego cruzado. Si tú convences, acuérdate cuando murió en el 78, que murió en Nicaragua, mataron al jefe sandinista, ellos lo presentaron con un periódico como que estaba vivo, porque decir que ese comandante había muerto implicaba perder la guerra. Y los sandinistas un año después ganaron la revolución. ¿Por qué? Porque la propaganda es más importante que la guerra propiamente dicho. Bueno. Y pienso que lo que la izquierda hizo fue perder. Si no, pregúntele al presidente Abinader. Claro. Tú tienes el mejor ejercicio ahí del valor de la propaganda. Sí, vendieron la falsa idea de que ganábamos un 70%. Leonel también lo hizo, Y Danilo. la usó, Claro, y Danilo. al gobierno siempre le daba mayor resultado. Exacto. más dinero para el invertir. gobierno, como tiene más dinero para invertir, le ha dado mayor resultado.
persuadir al pueblo a través de diferentes medios. Miren, Que tú lo conoces. Más que persuadirlo, Y engatusar. por ejemplo, Miren, lo que me trajo a la política a mí fue eso que tú estás planteando. Yo iba a las 2 de la mañana, cuando no iba la persona que tenía que ir, que yo era encargado de organización de un intermedio, la mujer me decía, tú te la vas a levantar, me llamaran, Sergio me llamaba, que cuidara la casa nacional, me decía, venga para acá, que la gente que usted estaba supuesto enviar no ha llegado. Yo tenía que levantarme lloviendo, oye, un sábado, domingo a las 2 de la mañana, para irme a cuidar la casa nacional. O sea, había un sentimiento, compromiso. había una actitud dirigida a hacer cosas Sí. que fueran en beneficio de la población. Ahora, si tú no cambias y no cambia el chip, Estoy de acuerdo. tú vas a vivir Tú tienes que ir en en una el pasado, situación en el pasado. de moralización Va a total. vivir en el pasado, pero que los partidos o el sistema económico lo que ha hecho es hacer que estos jóvenes no asuman ningún tipo de compromiso social. Osorio, cuando tú intervienes, Tomás dice que tenemos que ir a una pausa. yo no sé qué es lo que quiere tomar contigo. Vamos a una pausa. Tomás tiene una vaina. ¿no? Eso es así, eso es así. Vámonos. Gracias, amigos televidentes. Pedro, el fenómeno Omar, ¿cómo tú valoras la situación de Omar? Buena Bueno, pregunta. Omar es un joven sumamente trabajador, incansable, con buena formación, con muy buenas relaciones humanas, con una capacidad de conectar con la gente, de hablar con la gente, de ser aceptado por la gente que hace muchos años yo no veía en ningún político en la República Dominicana. Cuando tú hablas del fenómeno Omar, yo que estuve y estoy muy de cerca con el compañero y viví todo ese proceso de construcción primero de la imagen, luego construcción de las estructuras en las diferentes circunscripciones, te puedo decir, es que el muchacho no tiene hiel para trabajar. Omar termina una reunión a las 12 de la noche y a las 7 de la mañana ya está en una entrevista de radio y televisión, se quita el saco, la corbata y nos fuimos a un barrio a hablar con la gente. Él escucha a la gente. Y uno de los principales problemas que nosotros tenemos los políticos es que nos encanta que nos escuchen, pero nosotros no queremos escuchar a nadie. Omar no. A veces íbamos a barrios, barriadas muy, pero muy pobres. Y la gente se le acercaba al muchacho, le hacían un cerco. Y él los atendía uno por uno. Y a veces la seguridad, el jefe de la campaña. Es Omar que tenemos, un momentito, ya estamos aquí. Y vinimos a hablar con ellos. Y conversaba. Entonces, esa sencillez, esa sangre liviana. ¿Tú como sabías que esa decimos los atención a dominicanos. la gente la aprendió del papá viéndolo en cada evento? Yo creo que sí. El papá, Uno hereda lo bueno el de su papá no padre se y lo- detiene cuando tiene que hablar. Vámonos. Y siempre llegaba tarde porque él decía hasta el último yo lo voy a Es atender. que es muy difícil, cuando tú eres figura pública, cuando tú eres una figura política que te debe a la gente, si la gente te aborda, tienes que prestarle atención. A mí me acusan de todo eso también. Hasta la familia. No, es que tú hablas mucho. No es que yo hablo mucho, es que si No, usted tú se hablas toma mucho, la Pedro. molestia de venir a saludarme, a identificarse con lo que yo hago en la emisora, con lo que hago en la política, lo menos que usted merece es que yo le preste atención. Mira, No, ¿tú no, te- lo tú- mínimo. ¿Tú te imaginas un comunicador que no hable? O que No, hable No, mucho. no, pero no. Que se busque otra Es que carrera. el problema de Pedro es que él no deja hablar a nadie en la cabina. No, yo no. Él no deja hablar a Yo nadie. no, yo no tengo esa característica. Entonces, Porque esa cabina la dirige Julio, lo demás, magistralmente. lo demás quieren. No, yo lo que no permito es que mis 10 minutos que me da esa democracia que tiene Te lo Antonio ocupe Payá, otro. me lo vengan a accidentar, que a veces se hace de manera supuestamente para aporte, pero lo que quieren es que tu idea no llegue donde Se- tiene se que llegar. distorsiona. Una vieja Entonces, práctica. yo, si tú te das cuenta, yo estoy muy callado. Ahora, si tú estás hablando, yo te pido permiso. Si me concedes el permiso, yo entro y hago el aporte. Pero tú no me vas a venir todos los días a accidentarme mi comentario porque es el que me toca. Pedro, ¿qué tú visualizas con lo que le viene al PRM? Mira, lo primero es cumplir con los aliados. Segundo, tiene que llevar a cabo un proceso de una reforma fiscal. Tiene que llevar a cabo una reforma constitucional, según que para mí es para tapar una con la otra y disminuir la atención del pueblo. Y lo otro es que tiene una cantidad de aspirantes donde ya él abrió la gatera y que de alguna manera esos aspirantes, él no va a poder decirle, déjeme el cargo para que se vaya a aspirar, porque si no, no son nadie. No, un presidente puede hacer lo que entienda que es lo más correcto. Leonel lo hizo en su momento. Leonel llamó a generales. Esos eran verdaderos generales. Lo llamó y le dijo, miren, yo no puedo tener candidatos en un ministerio. Porque la gente, aunque ustedes no lo hagan, van a entender
que esas candidaturas se están fortaleciendo con el dinero público. Lo hizo y quitó a Franklin, quitó a José Tomás, quitó, ¿cuál era el otro? A Radamés Segura. Y no pasó nada. Pero político larga data. Ahora, esto que No, están no aspirando pasó la nada. mayoría, Fellito Suberví, tú le coges, o al otro, ¿cómo se llama? Wellington Arnaud. No, él puede. Tú le quitas la goma al carro y no va a correr. Bueno, Ese es el problema que tienen ellos. entonces, peor para ellos. Porque no en ánimo de defensa, Luis ha demostrado que él no tiene hiel con la imagen de su gobierno. Tú puedes ser su gran amigo, pero si lo que tú haces va en contra de lo que él ha querido vender de su gobierno, te echa a un lado y te pone donde los tiburones te coman. Y hay muchos ejemplos del primer gobierno. Yo creo que el presidente Abinader tiene uno de los más grandes desafíos ahora en estos 4 años. Ya es su último periodo, no puede presentarse más. Él mismo ha prometido que aunque reforme Constitución, nunca más se va a presentar. Yo tengo mis dudas y mis reservas con esa postura de él y sobre todo con esa, que él lo haya cumplido o no, ese planteamiento. Pero ya él no tiene excusa para no hacer los cambios que él Y la transformación. y las transformaciones le ha ofrecido a la sociedad. Pasaron 4 años, te toleramos, dijiste que fueron los ladrones, lo metiste COVID. preso, el COVID. Bien, ya ni hay COVID y los ladrones están llevando su proceso en los Proceso tribunales. Y sus bolsas con el dinero. Todo, ¿verdad? Las dos cosas. Ahora bien, tú tienes 4 años, que si tú no haces eso, tú tienes un electorado, tú tienes un país con muchas demandas sociales que está a la expectativa y tienes una oposición que quiere y va a aprovechar cada uno de tus errores. Tus falencias ahora tendrán un costo político. Y si bien es cierto que tú tienes muchos aspirantes, no es menos cierto que ninguno de esos aspirantes, ninguno, y ahí hay amigos míos, ninguno tiene la condición de líder. No, ninguno. Ninguno. Incluyendo a Luis. No, que es si el tú le presidente. quitas la posición, no pueden aspirar quizás a diputado. Quitarle la goma al carro. No Mire, le corre. ¿Me entiendes? Como tú dices. Lo que Entonces, plantea... Luis está obligado a mirar hacia adelante, tomar el librito ese sagrado con modificación o sin él que se llama la Constitución, remover muchos funcionarios que las mismas encuestas de Luis, porque Luis es enfermo midiendo para ver cómo andan las cosas. Todo el que anda mal él va a tener que quitarlo. Ahora, ¿con cuáles jugadores él va a gobernar estos 4 años? Ahí está el dilema, porque yo no lo vislumbro dentro del esquema, dentro de ese organigrama que se llama Partido Revolucionario Moderno. No lo vislumbro hoy. Mire, es cierto que el presidente actual tiene una gran responsabilidad en sus manos, porque tiene todos los poderes. El pueblo le otorgó todo. Nunca se había visto una Cámara de Diputados con 146 diputados, inclusive violando la Constitución de la República. Y eso será a discutir en otro momento. Pero lo que dice Morrobel de cumplirle a las organizaciones que lo apoyaron, Ellos le buscan la vuelta. Leonel le cumplió, porque Leonel tenía no la 20 y tantas, pero Leonel le cumplió, porque quienes llegan al poder en República Dominicana llegan a través de alianzas, llegan a través de esos movimientos, partidos, y le garantizan el triunfo, pero le cumplen, porque Leonel le cumplió. Y eso mismo va a suceder con Luis. Ahora, donde yo tengo mi duda es en la transformación que necesita el país y que él tiene la gran responsabilidad de hacer los cambios necesarios, porque ahora no hay excusa, como señaló. No hay excusa, ya te lo dieron todo. Pero ¿pueden los partidos de oposición reeditar el comportamiento de este proceso, de este cuatrenio, donde no hicieron ni una huelga, no hicieron nada? Yo le decía a Rafael Vargas, a José Rafael Vargas, le decía, ¿usted cree que le van a ganar a este presidente con rueda de prensa y recomendaciones? Ahí, si usted no coge la goma, le llevan la gasolina y también el fósforo, para que una cañada prendan, ustedes no van a ganar. Es que ya esos tiempos pasaron. Oye, eso tiene, porque no es que sea así. Es que hay otro tiempo de hacer política. Pero yo estoy hablando, cuando yo te digo eso, te estoy hablando en metáfora, te estoy diciendo que la oposición tiene que hacerse de manera agresiva. Jugar su rol. Pues no hicieron oposición, no la hicieron. ¿Qué más? Mira, la ley 124.
1.24 del DNI, La del DNI. que está ahí y todos los sectores estaban en contra, no lo supieron aprovechar los partidos políticos para agarrar esa bandera. Ahora sí. Espérate. Que la oposición... Cuando yo hablo de goma, fue porque ellos lo hicieron. Sí, 400 huelgas en un año a Leonel Fernández. Y eso le dio resultado a ellos, al PRD. No, pero estos eran sectores económicos que estaban en contra de Leonel y aprovecharon. El PRD lo hizo. Eso. No me digas se que no. Escudaban detrás del PRD los sectores económicos que han estado en contra de Leonel y que han estado en contra de un gobierno X. Tú sabías que si ahora proporcionan mismo eso. hurgan en tu aparato, tu equipo tecnológico, el gobierno no tienen que pedirle un permiso a... No, con la ley 124, ¿no? Y se está aplicando. Se está esa ley. aplicando y no durmieron. Y nadie grita y se durmió todo el mundo y no hicieron nada. ¿Qué debieron hacer? Lo que se tiene que hacer en la oposición, o todo el mundo no lo hace cuando está en oposición. Eso es malo. Y cuando están en gobierno lo hacen también. Bueno, pues yo estoy hablando de la oposición. Yo- Tú hablas de gobierno. Es que tú quieres que hagamos de la oposición lo que sea el cuando gobierno. están en el gobierno también Yo lo no creo. hacen. Dele chance al invitado. No, vamos que No, pero es que esta dinámica es interesante. Yo no creo en una oposición radical. Yo creo en una oposición agresiva. justa, a tiempo, donde ese contrapeso que nos corresponde jugar a los que no estamos en la administración pública se haga de manera racional y consciente. No es que salgamos a quemar el país, salvo que haya una amenaza inminente de destrucción de esos cánones y esas estructuras democráticas que tanto nos han costado. Si no hay un riesgo con eso, la oposición tiene que ser ese contrapeso real que lo manda la Constitución de la República. Y los partidos, Fuerza del Pueblo, que encabeza el liderazgo de la oposición, el PLD, los partidos que fueron aliados a la Fuerza del Pueblo, tienen que jugar su rol. Ya Danilo dijo que no va a haber oposición light. Eso significa que él la hizo light. Ya no va a haber oposición light, ya no va a haber porque él la hizo light. Hay muchas cosas por hacer. Vamos a esperar, aunque el pronóstico que uno pudiera hacer, lo que se vislumbra, no es 100% halagüeño. Uno alberga la esperanza por esos 48,000 kilómetros cuadrados que se llama República Dominicana, se mantenga la paz social. Mira, ni desde la oposición, ni desde el gobierno podemos apostar a un desequilibrio de la paz social. Nosotros estamos todos comprometidos Eso es así. con que se garantice la paz social y la democracia en la República Dominicana. El gobierno tiene que jugar sus cartas. Si no la juega, nosotros vamos a estar ahí para mostrarle al país que no está jugando las cartas que tiene que hacer para transformar el país y garantizar todo ese esquema de desarrollo, todo ese tema de paz, toda esa armonía y toda esa tranquilidad. Y sobre todo, que el que vive en República Dominicana tenga oportunidad de desarrollo, de crecimiento en todos los ámbitos. Yo creo en eso. Pedro, el tiempo se nos ha terminado. Un saludo para Ya. tu esposa que está por aquí. María de los María Ángeles, de Los colega Ángeles, periodista. Cuando tú vuelves por aquí y decirte que aquí hay uno que le tiene miedo a los fósforos, a la gasolina y a la goma. No, yo estoy con la posición de Pedro. Porque tú sabes que él era de la izquierda. Sí, pero ya yo cuando se pasé montó por en una eso. jipeta esa 4x4 se le olvidó. Sí, Se me olvidó de que ve goma y fósforo. Y a veces no, Y eso trae así de Casimiro inglés. Eran de la izquierda, no, eso de derecha. Amigos televidentes, llegamos al final de este programa interesantísimo. Nos vemos la próxima semana en otras proyecciones. Hasta luego. Si Dios lo permite.